Muy bien, chicos. El viernes ustedes han hecho la primera parte de lo que es ictericia, ¿no? Ictericia neonatal, las generalidades, cómo diagnosticar, cuáles son las principales causas que producen ictericia en nuestros bebés y por qué es importante este tema. Ahora vamos a tocar una de las enfermedades que inclusive nos pueden llevar a la muerte en nuestros bebés, como es la enfermedad hemolítica del recién nacido, llamada también enfermedad hemolítica RHABO, también llamadas, perdón, no estoy compartiendo bien, ahí sí, ¿no? También llamada incompatibilidad materno-fetal, isoinmunización materno-fetal, y en los cuadros más graves, diremos, es la famosa eritroblastosis fetal. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Será entender esta enfermedad hemolítica del recién nacido, clasificarla, indicar qué análisis pedir en cada caso, conocer esas pruebas de laboratorio y qué opciones de tratamiento tenemos en la actualidad para este gran problema. Recordando un poquito la hematología, sabemos que existen principalmente dos tipos de proteínas que van a determinar nuestro tipo de sangre, ¿no? Esto es, creo, un poquito hacerles recordar principalmente. El A y B son las famosas proteínas, cuya presencia o ausencia va a dar lugar a cuatro subgrupos sanguíneos: el A, el B, el AB y el O. El RH o factor es una proteína que se encuentra en la superficie de los eritrocitos, que puede ser positiva o negativa. Así como este factor también tiene otro tipo de proteínas, como es el Lewis o antígenos, diremos, del factor, el Lewis, el DUF y el KEL, el KID, etc. Entonces, ¿cómo se clasifica esta enfermedad hemolítica? Puede ser producida por una incompatibilidad o isoinmunización de factor. Puede ser también el RH, principalmente el anti-D-sol. Pero también este anti-D puede estar acompañado por otros tipos de anticuerpos, como es el anti-C, anti-E, etc. Y hay también la otra clasificación que nos habla de otros, ¿no? Que son otros anticuerpos inmunes inesperados, que no sean el anti-D, el anti-K, FY, etc. Entonces, recordemos bien este cuadrito. La incompatibilidad de grupo es la que se presenta más frecuentemente. Se habla hasta de un 66%. Mientras que la incompatibilidad de factor, o sea, el anti-D, es menos frecuente, pero diremos es más grave, que se presenta hasta en un 33%. En los otros, miren, solamente tenemos un 2%. Lo que debemos recordar también es que los anticuerpos que con mayor frecuencia nos producen este problema son los del sistema BO y de factor. Se sabe que la enfermedad hemolítica anti-D es la más severa. Se dice que es 50 veces más inmunogénica. Entonces, recordemos un poquito qué es la isoinmunización. Es el paso de eritrocitos fetales a la madre con antígenos heredados del padre que no posee la madre. Es decir, madre RH negativa no tiene antígenos para el anti-RH positivo. Entonces, ¿quién se los lleva a la madre? Es el feto el que se los lleva, que ha heredado del padre, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta madre con esos antígenos, diremos? Va a producir sus propios anticuerpos para defenderse de esos antígenos. Y esos los va a tener ya toda la vida. Entonces, ¿qué se produce? A partir del segundo embarazo, una hemorragia feto-materna. ¿Qué pasó? Que los anticuerpos maternos formados contra este antígeno que ha pasado del feto a la madre, ¿no? Lo que va a hacer es, se van a unir a los glóbulos rojos fetales. Entonces, la madre va a devolverle, diremos, al feto, a través de la placenta, de sangre, con anticuerpos también. ¿Y qué le va a producir al bebé? Hemólisis fetal de sus glóbulos rojos. Eso es lo que pasa intraútero.
Ahí tenemos algunos cuadros, ¿no? De bebés con un edema generalizado. Miren en Anasarca, todos, un bebé bastante ictérico, ¿no? Estas son las famosas eritroblastosis fetales. Entonces, esta lámina nos va a ayudar a ver un poquito qué es lo que pasa acá. Que va a haber diferentes grados de severidad de esta enfermedad, cuyos factores responsables van a ser el ABO, el RH, lo que ya hemos hablado, ¿no? Y el principal va a ser el antígeno D del sistema RH, que es el que causa más comúnmente los problemas de inmunización, los problemas más severos y tienen gran poder antigénico. Este antígeno D, miren, tiene más de 43 antígenos potenciales que pueden producir la enfermedad hemolítica. Intraútero puede traer también importancia clínica el KEL, el DUF y el KIT, y el principal sería el Lewis, que es el que produce la incompatibilidad más frecuente, que no tiene mucha significación clínica, ¿no? Porque lo que produce más que nada en la madre es anticuerpos tipo IgM, que son de gran peso molecular que no atraviesan la placenta. Y en la otra que produce también problemas de enfermedad hemolítica es el sistema BO. Dijimos que era la más frecuente. La madre necesariamente tiene que ser grupo O y los fetos pueden ser A o B para formar los anticuerpos anti-A, anti-B tipo IgM. Es una enfermedad más benigna ya que produce anemia leve y tiene poca especificidad antigénica. Estamos hablando ahorita de los años 40. ¿Cómo era esta enfermedad? ¿Cuán grave era? Miren, en el Reino Unido, en los años 40, era causa del 10% de mortalidad perinatal. En el 69 morían 46 por 100.000 nacimientos. En el 90, ¿cómo bajó a 1.6? Gracias que a partir del 69, 68, 69, se creó obtuvieron los grandes investigadores la famosa gamma globulina anti-D. Pero ¿qué pasa? El 97, por decir, en la conferencia de consenso de Edimburgo, pusieron las bases de la profilaxis pre y postnatal, pero sabemos que hasta hoy en día sigue existiendo esta enfermedad. Entonces, ¿por qué sigue existiendo esta enfermedad hemolítica? De repente se está colocando dosis insuficientes de gamma globulina, o de repente no se está poniendo gamma globulina, como muchas veces pasa. No hay en el CIS y no se les pone a las mamás. O las madres no tienen un control prenatal. ¿Tenemos más inmigrantes que antes? Sí, más venezolanas, no sin control que llegan a dar a luz al hospital. También puede haber aumento en la transfusión de mujeres en edad fértil, ¿no? Y creo que son las principales causas por las cuales hasta ahora no podemos controlar esta enfermedad. Ahora hablando sobre las causas de inmunización materna. Puede ser antes del parto con transfusiones fetomaternas, sobre todo en el tercer trimestre o durante el parto también. Hay algunos procesos patológicos que también pueden producir esta isoinmunización sin necesidad de haber culminado esta gestación, diremos, estas madres, como son los abortos, los embarazos ectópicos, traumas abdominales o algunos procedimientos obstétricos que a veces realizan nuestros ginecostetras, como son las biopsias coriales, las amniocentesis, cordocintesis, etc. O transfusiones de sangre incompatibles a la madre. Entonces, muchas veces, en algunas madres, ¿qué pasa? En el primer embarazo nos hacen este problema de enfermedad hemolítica, de factor, ¿no? Pero por una de estas causas, que quiere decir que o ya estuvo embarazada anteriormente la madre para crear esos anticuerpos, o le pusieron sangre incompatible que también hizo que creara los anticuerpos esta madre. Porque esta inmunización se va a presentar cuando la madre es RH negativa, el padre es RH positivo, y van a concebir un feto RH positivo. Entonces, el feto le va a pasar a la madre el RH negativo.
perdón, el feto le pasa el RH positivo y la madre, que es RH negativa, crea anticuerpos contra este RH. Se necesitará una isoinmunización previa para producir esta enfermedad, diremos. Entonces, en el primer embarazo, el feto no va a estar afectado si es que no ha estado isoinmunizada previamente esta madre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los eritrocitos fetales acceden al torrente sanguíneo materno, como dijimos. El sistema inmune materno va a tratar a estas células como sustancias extrañas y va a formar anticuerpos anti-RHD. Entonces va a crear los famosos IgM. Pero estos IgM dijimos que tenían gran peso molecular y no pasan fácilmente la barrera placentaria. Entonces, en el primer embarazo no le va a llegar al bebé esta sensibilización, diremos. Claro que esto va a depender de qué dosis de sangre le ha transferido el feto al bebé y del tamaño también de estos anticuerpos. Pero métanse eso en la cabeza. En la primera gestación no hay este tipo de enfermedad. Ya en embarazos posteriores, y el feto sigue siendo RH positivo, la madre ya tuvo una sensibilización precoz. Tiene las IgM, sí, pero este otro bebé le va a pasar más sangre. Y la mamá, en vez de crear IgM, ya va a crear IgG, que es de bajo peso molecular y que sí atraviesa la barrera placentaria a partir de la semana 16 de gestación. Y ahí es donde se produce la reacción contra los antígenos RH y la destrucción de los eritrocitos fetales, llamado en este caso la enfermedad hemolítica perinatal o enfermedad hemolítica del recién nacido una vez que nació nuestro bebé. Entonces va a tener una expresión clínica variable. Lo principal que se va a producir con este problema es la destrucción de los glóbulos rojos, que puede llevar inclusive a muerte fetal y aborto en el segundo trimestre. Pero si hay destrucción de glóbulos rojos, ¿qué va a haber principalmente entonces en los bebés con este problema? No va a primar tanto la ictericia, sino la palidez por la anemia que produce este problema. Dentro del útero, lo que se puede producir es destrucción masiva de hematíes fetales, anemia grave con hidrospesías fetales, insuficiencia cardíaca fetal, edema corporal total, colapso circulatorio, llamándose a todo esto la famosa eritroblastosis fetal. Y después del parto, en el bebé lo que va a producir también es ictericias, que pueden ser severas, ¿no? Con convulsiones, daño cerebral, sordera, muerte, cuyo enfermedad crónica es el famoso kernicterus. Hay diferentes formas de afectación fetal entonces en los bebés. Pueden llegar de anemias, ictericias leves a moderadas o severas. Puede haber hepatoesplenomegalia, petequias, hemorragias, nuestros bebés en anasarca y, por último, pasar la barrera hematoencefálica y producir al inicio las encefalopatías bilirrubinímicas, llevando hasta el kernicterus. Entonces, en la eritroblastosis fetal se produce por hematopoiesis extramedular, insuficiencia cardíaca, ascitis, derrame pericárdico, que todo esto lleva a nuestros bebés a hipoxia tisular y acidosis. ¿Qué problemas postnatales vamos a tener en estos bebés? Al nacer puede haber asfixia al nacimiento, hipertensión pulmonar, palidez, ya dijimos, debido a la anemia, edema, llegando inclusive a lip drops. ¿Por qué? Porque tienen poca albúmina, pues estos bebés. Dificultades respiratorias, coagulopatías como trombocitopenias, alteración en factores de coagulación, ictericia llegando al kernicterus, e incluso hiperglicemias por hiperinsulinemias por hiperplasia de las células de los islotes del páncreas. Entonces, ¿cuándo es que se produce el efecto tóxico de la bilirrubina después del nacimiento, diremos? Principalmente en los recién nacidos prematuros. Estos prematuros sabemos que presentan condiciones especiales que predisponen a mayores efectos tóxicos de la bilirrubina.
Ya en la clase anterior han visto que la bilirrubina circula en el torrente sanguíneo unida a la albúmina. Entonces, ¿qué pasa cuanto más prematuro es mi bebé? Tiene mayor producción de bilirrubina no conjugada, ya que el tiempo de vida media de los eritrocitos es mucho menor que inclusive de los atérminos, supongo que les han dicho en la clase de ictericia. Entonces, ello va a hacer que tengan mayor cantidad de bilirrubina no conjugada, y esto unido a que tienen menos albúmina los prematuros, va a haber mayor cantidad de bilirrubina no conjugada circulando libremente en el torrente sanguíneo. Y si esto le uno más que mi bebé está haciendo hipotermia, ha hecho hipoxia o asfixia, o un problema de repente infeccioso, tipo sepsis, o mi bebé está en acidosis, inclusive el uso de drogas, incluso la oxitocina, antes del parto a la madre también puede unirse, puede competir con esta bilirrubina frente a la albúmina y hacer que mayor cantidad de bilirrubina no conjugada circule libre a través del torrente sanguíneo. Entonces, esta bilirrubina no conjugada, que no está unida a la albúmina, va a pasar la barrera hematoencefálica y se va a depositar en el tejido cerebral, produciendo apoptosis y necrosis celular, compromiso en los ganglios basales, en los núcleos cocleares y oculomotores, y por ende, daño neurológico inducido por esta bilirrubina. Entonces, ¿qué factores van a influenciar en la hiperbilirrubinemia y el kernícterus? Si hablamos qué factores de riesgo tenemos para que hagan hiperbilirrubinemia nuestros bebés, los prematuros, edades gestacionales menores de 38 semanas, un hijo previo que haya hecho ictericia y que requirió fototerapia, la lactancia materna exclusiva, como ya saben, me parece que el viernes han hecho también el seminario de ictericia durante las primeras 24 horas de vida. Todo esto hace que mi bebé haga hiperbilirrubinemia. Pero para kernícterus o secuelas del test de kernícterus, ¿qué factores de riesgo tenemos? Evidentemente, valores de bilirrubina mucho más altos, por decir más de 20 miligramos por decilitro en recién nacidos a término. En recién nacidos prematuros es mucho menos. Aumento de la bilirrubina sérica más de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Clínica sugerente de encefalopatía bilirrubinímica aguda. Y este es el famoso kernícterus, ¿no? Miren cómo en esta masa cerebral, diremos, se ha impregnado la bilirrubina y la ha puesto incluso de color amarillo. La bilirrubina no conjugada, entonces no unida, cruza la barrera hematoencefálica y como es soluble en lípidos, penetra en las membranas neuronales y gliales. Se cree que esta bilirrubina es tóxica para las células nerviosas. Y este mecanismo de neurotoxicidad y el motivo por donde se impregna más, que son los ganglios basales del cerebro, todavía no se conoce por qué justamente se va a impregnar en esas zonas. Los pacientes que sobreviven a este kernícterus, porque la mayoría fallecen, van a tener síntomas neurológicos permanentes y graves, como coreoatetosis, espasticidad, rigidez, ataxia, etc. ¿Cómo llegamos entonces al diagnóstico de esta enfermedad? Durante el control prenatal tendrán que pedir el grupo sanguíneo y factor de ambos papás, mamá y papá e hijos previos. Habrá que titular anticuerpos y realizar una adecuada historia clínica preguntando si la madre recibió transfusiones, si tuvo embarazos previos. A veces no quieren decir por temor al papá o qué sé yo, que tuvieron un aborto anterior, de repente con otra pareja, pero tratar de hacer una historia donde nos indiquen todos estos tipos de problemas. Y si en embarazos previos o en hijos previos, sus hijos presentaron ictericia, recibieron fototerapia, ¿cómo fue la evolución neonatal? O si tuvieron de repente un óbito o un hidrosfetalis por ahí, o si recibieron transfusiones intraúteras. Entonces, lo que primero que debemos de hacer es identificar la isoinmunización materna mediante la detección de anticuerpos maternos.
mediante métodos de aglutinación inmunológica, como es el test de Coombs indirecto en la madre, que detecta anticuerpos antieritrocitarios en el suero materno. Si ya nació mi bebé, o de repente los ginecobstetras le hacen una punción, qué sé yo, para ver en el feto, le tendrán que pedir el test de Coombs directo, que va a detectar anticuerpos pegados a la membrana de los hematíes fetales, o en este caso, de nuestros bebés. Entonces recuerden eso, el directo al bebé y el indirecto a la madre. Además, en análisis de laboratorio, ¿qué vamos a hallar? Anemia, hiperbilirrubinemias, reticulocitosis. Si hay hemólisis, ¿qué va a haber? Aumento de reticulocitos. Trombocitopenias, leucopenias, el famoso test de Coombs directo del cual hablábamos positivo, hipoalbuminemia también en nuestros bebés, y podríamos encontrar también policromatofilia, nisocitosis, etc. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento será de repente primero prevenir que le produzca esto a mi bebé. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos en la madre? Disminuir título de anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, evitar complicaciones de esta enfermedad, los hidrosfetales, y alcanzar la madurez fetal para inducir el parto. Entonces, entre el tratamiento materno, ¿qué vamos a hacer? Tratar de disminuir los anticuerpos maternos mediante inmunoglobulinas endovenosas o plasmaféresis. También se puede realizar una transfusión intrauterina, que es el tratamiento de elección cuando hay anemia fetal grave. Esta transfusión se realiza mediante cordocentesis y se hace una transferencia de sangre fresca o negativa. Y la famosa aplicación de gamma globulina anti-D, el famoso Resuman o Rogan. La dosis es de 150 a 300 microgramos intramuscular. Esta dosis es para neutralizar 25 a 30 ml de sangre o 15 ml de glóbulos rojos. Obviamente es un tratamiento invasivo, ¿no? Y se sabe que esta inmunoglobulina es una solución inyectable que contiene anticuerpos específicos contra el antígeno D del tipo inmunoglobulina G. Porque la M no nos preocupa, ¿no es cierto? Y la famosa profilaxis que hay que hacer en estas madres. Si la madre no está sensibilizada, o sea, es su primera gestación, y estoy frente a este problema, madre RH negativa, primer feto, primer hijo RH positivo, se deberá administrar la inmunoglobulina anti-D en las primeras 72 horas siguientes al parte de un feto RH positivo, o en aborto espontáneo o inducido, hemorragia embarazo ectópico o metrorragias. Y a las 28 semanas de gestación, si el padre es RH positivo. Si la madre ya está sensibilizada, también se tendrá que administrar esta inmunoglobulina en la primera mitad del embarazo, o también en madres con factores de riesgo. Esta es más leve, la isoinmunización de grupo, diremos, la ABO. Está escrita desde 1944. Y esta va a derivar de la acción de los anticuerpos maternos anti-A o anti-B. ¿Parecido a lo que hemos mostrado en antes? Sí, pero acá no es necesario que la madre esté previamente sensibilizada. Ya que puede ocurrir esta desde el primer embarazo. Entonces, vuelvo a repetir, madre tiene que ser necesariamente O y crear también sus anticuerpos anti-A o anti-B. No son casos graves. Lo que se produce es neutralización de los anticuerpos por sustancias A y B en los tejidos fetales. Y el anticuerpo implicado es una inmunoglobulina G2. Los antígenos fetales dicen que tendría una estructura menos ramificada y no serían reconocidos por los anticuerpos maternos. Dijimos que era menos grave que el RH,
pero cursa con ictericia precoz y con anemia. Principalmente la incompatibilidad OA, madre O, bebé A. Es la más frecuente y la que se presenta más precozmente. La OB es menos frecuente y se presenta generalmente después del primer día de vida. Puede tener test de Kunz directo, positivo o negativo. Se dice que es negativo hasta en un 50%. Y se encuentra en la madre aglutinina anti-A o anti-B. Muy raro en la actualidad es que estos bebés necesiten de un tratamiento de exsanguíneo transfusión. Hay diferentes grados, leve, moderado y severo. El leve, que puede no requerir de recambio sanguíneo. Supongo que en la clase anterior les han hablado de las famosas pruebas de cordón. Si tenemos un problema de isoinmunización, principalmente de factor, ¿qué pedir ni bien nace el bebé? Que es bilirrubinas totales y fraccionadas. Hematocrito es pedir test de Kunz directo y recuento de reticulocitos, ¿no? Las famosas pruebas de cordón. Entonces, el leve se dice cuando la bilirrubina en sangre de cordón no está mayor de 14 o no mayor de 16, la bilirrubina. Moderada, cuando la hemoglobina en sangre de cordón está entre 8 a 13, y hay ascenso de la bilirrubina y ya podemos encontrar hepatoesplenomegalia moderada. Y la severa, cuando ya mi bebé está con hidrops fetal. ¿Qué pruebas de laboratorio pedir? Otra vez. Hemoglobina y hematocrito, reticulocitos, bilirrubinas, me había olvidado del famoso grupo sanguíneo y factor, Kunz directo y frotis de sangre periférica. ¿Qué diferencias hay entre ambas? Ya lo hemos visto, bastante de estas. ¿No? En el RH, miren, solamente en 5% se aparece en el primer hijo, casi no. Y eso en pacientes que han sido transfundidas anteriormente con sangre incompatible. La muerte por hidros fetal se presenta más en el de factor, se presenta en el ABO, ¿no? Las anemias graves son frecuentes en el de factor y la ictericia encontramos más en el de grupo. ¿No? Y así podemos ir revisando todo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento postnatal? Ya vimos el prenatal, ahora el postnatal. ¿Qué objetivo tiene de tratar? Porque ustedes me pueden decir, y hay bastantes artículos sobre eso, ¿no? Que la bilirrubina no es dañina mientras no pase la barrera hematoencefálica, que inclusive puede tener efectos benéficos, ¿no? Pero para evitar que pase esa barrera hematoencefálica, si los valores son altos, el objetivo de nuestro tratamiento va a ser evitar la mortalidad y la neurotoxicidad inducidas por la bilirrubina en bebés que pueden estar sanos, al prevenir que esta bilirrubina sérica alcance concentraciones tan altas que pasen esa barrera hematoencefálica y produzcan neurotoxicidad. Hay, yo diría, dos tipos principales de tratamiento y uno que puede entrar por ahí para darnos algo, que son la fototerapia y la exsanguíneo transfusión. Y el que nos puede ayudar en algo es la gamma globulina endovenosa, como vamos a ver luego. Hablemos un poquito de la fototerapia. Ahí ven varios bebés con diferentes tipos de fototerapia. La primera con luz azul, luz blanca. Hay colchonetas que también hacen las veces de fototerapia. Entonces tenemos diferentes formas de administrar esto. ¿Qué objetivo va a tener darle fototerapia a mi bebé? Va a ser disminuir los niveles séricos de bilirrubina indirecta para que no pase la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles son los mecanismos de esta fototerapia? Es la fotooxidación, la fotoisomerización y la isomerización estructural. Vamos a verlo eso. Se dice que la luz azul en el momento es la mejor, que produce dos isómeros de bilirrubina, la fotobilirrubina y la lumirrubina. Entonces, hablamos de la fotooxidación. ¿Qué es? Es la destrucción física de esta bilirrubina en productos más pequeños y polares para que puedan ser excretados a través de la orina y las heces. Y la fotoisomerización
Es la vía principal de excreción, en la que la bilirrubina permanece igual, pero con distinta conformación espacial, que es la lumirrubina. O sea, se hace más pequeña en fotoisómeros que se llama, llamados lumirrubina, y se eliminan también a través de la orina y las heces. Para que sea eficaz esta fototerapia, dijimos que el espectro de luz azul es más eficaz, ¿no? La distancia que debe haber entre el equipo de fototerapia y mi bebé debe estar entre 10 a 30 centímetros de distancia. Toda la piel tiene que estar descubierta, solamente cubrir genitales y los ojitos de mi bebé. La luz azul tiene una onda de 470 a 500 nanómetros, tiene mayor efecto de isomerización configuracional e isomerización estructural, mientras que la blanca tiene más efecto de fotooxidación y de isomerización configuracional, que es reversible. ¿Qué recomendaciones debemos dar al administrar esta fototerapia? Que mi bebé, dijimos, debe estar completamente desnudo, exponiendo toda su piel a la luz. No se debe interrumpir la lactancia. Se recomienda poner al pecho cada 2 horas para compensar incluso el aumento de pérdidas insensibles de que hablamos en la clase de equilibrio hidroelectrolítico, ¿no?, que se produce por la fototerapia. Cubrir los ojos con luz de la luz continua, ¿no? Y control térmico cada 6 horas, ya que mis bebés o se pueden sobrecalentar o en épocas frías también pueden hacer hipotermias. Este famoso normograma, publicado en 2004, pero esto es del 90 y tantos, que es el famoso normograma de Butani, nos ayuda principalmente a predecir si mi bebé puede hacer o no neurotoxicidad. Si está en las zonas de riesgo intermedio o alto, es que va a requerir mayor tipo de tratamiento que aquellos que están en el de intermedio bajo o zonas de riesgo bajo, ¿no? Incluso podemos ir a hacer seguimiento e ir proyectando cómo puede ir nuestro bebé sin tratamiento y en qué momento de sus horas de vida puede comenzar a hacer una encefalopatía. Entonces, este cuadrito nos ayuda a ver qué cosa hacer con nuestros bebés y el normograma, ¿no? Primero investigaremos cuándo empezó esa ictericia. ¿Empezó en las primeras 24 horas de vida? ¿Qué factores de riesgo asociados hay? ¿Madre será O, bebé A o B? ¿O será RH negativo, bebé RH positivo? Si tiene algún signo de enfermedad subyacente más, y buscaremos con qué otros diagnósticos diferenciales encontrarnos en nuestros bebés. Los pasamos al normograma de Butani y vamos a encontrar, estamos hablando, ojo, acá de mayores de 35 semanas principalmente. Riesgo bajo y mi bebé a término sin factores de riesgo, no me preocupa. Si mi bebé es a término y tiene factores de riesgo, vamos a tener que ya está en una edad gestacional entre 35 a 38 semanas sin factores de riesgo, su riesgo será medio o moderado. Y si tiene una edad gestacional entre 35 a 38 semanas y otros factores de riesgo, será un riesgo. Esto es lo último que ha salido el 2022 en el Pediatrics, ¿no?, de la Academia Americana de Pediatría, de cuándo indicar fototerapia a mi bebé, de acuerdo a las edades gestacionales que ven a este costado y el tiempo de vida que tiene mi bebé y los valores de bilirrubina en miligramos por decilitro. Si llegan a las líneas, eso quiere decir que va a requerir el fototerapia. Si está por debajo de esa, no requerirá de fototerapia. Pero estas han sido realizadas en mayores de 35 semanas. Entonces, ¿qué nos hacemos con los prematuros menores de 35 semanas? ¿No? Esta es otra forma, es de las guías NICE, ¿no? Que sí, acá nos habla ya incluso de menores de 28 semanas, ¿no? Y acá está en los famosos láminas que indica también las guías NICE,
de cuándo indicar fototerapia y exsanguíneo-transfusión de acuerdo a cada edad gestacional de nuestros bebés. Estas nos ayudan principalmente en todos los prematuros, ¿no? Tenemos 23 semanas, 24, de cada edad hay un normograma de estos que nos va a indicar cuándo realizar o cuándo indicar fototerapia y cuándo no indicar. ¿Y cuánto debemos de esperar que baje esta bilirrubina con la fototerapia? Eso va a depender de la causa y las condiciones clínicas de cada paciente. Se dice que la principal disminución de bilirrubinas va a pasar en las primeras 4 a 6 horas de tratamiento con fototerapia. Se dice que en 4 a 8 horas se puede esperar una disminución de 0,5 a 1 miligramo por decilitro por hora. Si estamos hablando de 4 horas, serán de 2 miligramos. En 8 horas, de 2 a 4 miligramos por decilitro en 4 a 8 horas. Y me dicen, si es con fototerapia intensiva, se dice que se puede producir una disminución del 30 a 40% del nivel inicial de bilirrubina a las 24 horas de haber iniciado la fototerapia. Pero me pueden decir ahí, he leído por ahí, que se puede dar fototerapia intermitente versus una fototerapia continua. ¿Qué quiere decir? Continua todo el momento. Intermitente, por horas, le dejamos descansar un rato mientras toma su lechecita y le volvemos a colocar, etc. Hay estudios que comparan esto. ¿Cuál es mejor? Se dice que las dos son buenas, pero sí ambas indican de que la fototerapia puede ser interrumpida durante la alimentación o durante las visitas. Y si esta bilirrubina está muy cercana a los valores de exsanguíneo transfusión, la fototerapia debe ser continua hasta que ocurra una disminución satisfactoria o que se inicie la exsanguíneo transfusión. ¿Y cuándo suspender la fototerapia? Ya, doctora, le estoy poniendo fototerapia a mi bebé. Ya tiene 3 días de repente de fototerapia. ¿Cuándo se lo quito? No hay un estándar para descontinuar esta fototerapia. Justo hoy día escuchaba al doctor Héctor Romero, que es el colombiano neonatólogo, que decía que hay algunos tips. Y uno de los tips era que la bilirrubina esté por debajo de 2 desviaciones estándar del valor para fototerapia para poder suspender esto. ¿Qué quiere decir? Si mi bebé de repente tiene 16 de bilirrubina, para iniciar fototerapia de repente en 24 horas. Si yo le estoy dando fototerapia y veo que para de repente en 2 días me ha bajado a 12 y el valor en las curvas que les he mostrado está por debajo de 2 para iniciar esa fototerapia en ese tiempo de vida, ahí le puedo suspender yo la fototerapia. Se dice también que el nivel de bilirrubina para suspenderla va a depender de la edad y la causa de la hiperbilirrubinemia. Por ejemplo, en enfermedad hemolítica, recomiendan una medición de bilirrubina al seguimiento, a las 24 horas después del alta. Y bebés que son readmitidos por estas ictericias, es raro un rebote y se puede hacer un control a las 24 horas del alta. ¿Cuáles son los efectos adversos de esta fototerapia? El famoso síndrome del niño bronceado, erupciones purpúreas o con ampollas, quemaduras, diarrea, deshidratación, etc. El otro tratamiento del cual hablábamos es la exsanguíneo-transfusión. ¿Me quieren decir algo? Superas demasiado, tengo miedo de eso. Tiene miedo, dice. Bueno, seguiremos. ¿A quiénes hago exsanguíneo-transfusión? Aquellos que tienen valores altos como para realizar exsanguíneo-transfusión o que yo le he estado poniendo la fototerapia y ha fracasado esto. Entonces tengo que hacerle exsanguíneo para evitar la neurotoxicidad. ¿Cuáles son los objetivos? Será eliminar las células sensibilizadas, disminuir el nivel de anticuerpos maternos y lo ideal sería eliminar aproximadamente el 60% de bilirrubina del plasma, corregir la anemia, sustituir con plasma de un donante, restaura la albúmina y cualquier factor, o sea, mejorar también la hipoalbuminemia que tienen estos bebés Primero. y evitar los rebotes.
Para evitar el rebote, se No. necesitará un intercambio de 2 volúmenes de sangre, como vamos a ver luego. Entonces, el exsanguíneo es un procedimiento eficaz para eliminar los componentes sanguíneos anormales y toxinas circulantes. Lo que se va a hacer, como ven acá, extraer gradualmente la sangre del niño y se reemplaza con sangre total o, si es un exsanguíneo parcial, en casos, por decir, de policitemia, con plasma fresco congelado o con cloruro de sodio. ¿Qué vamos a hacer al realizar la exsanguinotransfusión? Prevenir el daño cerebral, corregir la anemia, remover los anticuerpos maternos de la sangre del bebé y vamos a recambiar 2 veces la volemia de mi bebé. Si nosotros recordamos cuál es nuestra volemia, 60%, ¿no? De nosotros es agua, esa es nuestra volemia. Acá en la volemia de nuestros bebés se dice que en el atérmino es de 80 a 100 ml por kilo. En el prematuro es de 100 a 120 ml. Si estoy hablando de 2 veces la volemia, si es 80 a 100, será de 160 a 200. Con esto lo que vamos a remover es el 87% del volumen sanguíneo circulante. Y con esto vamos a disminuir una bilirrubina en 45%. Puede haber rebote a los 30 minutos, a las 4 horas por recambio. Entonces hay que seguir pidiendo también los análisis. Ojo, una cosa no sustituye la otra. Yo hago la exsanguinotransfusión y le continúo luego con fototerapia. Se debe usar sangre fresca no mayor a 7 días con un hematocrito como mínimo de 50%. La técnica será calentar la sangre hasta 37 grados, canalizar la vena umbilical ingresando el catéter más o menos 5 centímetros hasta que empiece a salir sangre. Continuamente debemos monitorizar funciones vitales y oximetría de pulso. Y el recambio va a ser a través de alícuotas. ¿Qué quiere decir? Yo saco pequeñas cantidades de sangre e introduzco esa misma cantidad de sangre no isoinmunizada, que va a ser de aproximadamente el 0.7% del peso. ¿Qué quiere decir? Por decir, mi bebé pesa 3 kilos. 3 por 7, 21. Cada alícuota va a ser más o menos de 20 centímetros de sangre. Saco 20, me demoraré si quiero un minuto en sacar esos 20 y otro minuto en colocarle los 20 de la sangre que he pedido al banco de sangre. Ojo que cada 100 mililitros de recambio debemos administrar 1 cc de gluconato de calcio para evitar hipocalcemia, ya que la sangre preparada en los bancos es una sangre citratada que tiene baja cantidad de calcio y podemos producir hipocalcemias. Si mi bebé está haciendo bradicardia, puedo interrumpir la administración de calcio. Habrá que pedir pre- y posttransfusional hemocultivo, electrolitos, dosaje de bilirrubinas, hemoglobina, hematocrito, para ver cómo va evolucionando nuestro bebé. Volvemos a repetir, recambio de 2 veces el volumen circulante, prematuros 90 a 110, a término 80 a 100 ml por kilo. O sea, el doble de esto para pedirle la sangre. Esto nos dice la Academia Americana de Pediatría cuándo hacer la exsanguinotransfusión de acuerdo a la edad gestacional, en qué valores y el tiempo de vida. Igual en bebés, en infantes de 35 o más semanas de gestación, ¿no? Donde prevengamos nosotros la neurotoxicidad. Las guías NICE para los prematuros también nos hablan de qué cantidades, como les mostré antes. Y más o menos el método, canalizar la vena umbilical y a través de ella realizar el procedimiento. ¿Qué riesgos tiene la exsanguinotransfusión? Son difíciles de cuantificar, ya que actualmente casi no se realiza. Cuando yo era mis primeros pininos, diremos, de asistente en neonatología, en una guardia una vez me acuerdo que me hice hasta 5 exsanguíneos en una noche, que ya la última creo que regué hasta la pared de sangre. No porque había tal cantidad, porque los equipos de fototerapia que utilizábamos eran muy rudimentarios.
Ahora con los nuevos equipos ya casi no llegamos a hacer exsanguíneo transfusiones. Puede haber muerte asociada al procedimiento. Se dice que 3 por 1000, aunque en los mayores de 35, aparentemente sanos, el riesgo es mucho menor. Puede haber morbilidades como apneas, bradicardias, por eso hay que ir monitorizando continuamente a nuestros bebés, cianosis, trombosis, inclusive llegar a la enterocolitis necrotizante. Y esto ocurre aproximadamente en 5% de los procedimientos. Y obviamente por el uso de hemoderivados, considerar también el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La exsanguínea transfusión tiene otras indicaciones, como es aumento de inmunidad en sepsis, ¿no? Eliminación de toxinas, regular el nivel de hemoglobina, inclusive alteraciones de la coagulación. En los CIDs también se puede realizar en las exsanguíneas transfusiones, o también de repente en hiperleucocitosis, en leucemias, etcétera, ¿no? Nosotros nos hemos referido a la primera, que es la enfermedad hemolítica isoinmune. ¿Qué tipo de sangre usar? Esta es una tablita que nos ayuda mucho. Lo que vamos a usar es, si la madre es O negativo y el bebé es O positivo, le pediremos sangre O negativo. Si la madre es O positivo y el bebé es A positivo, pediremos glóbulos rojos del O y plasma del A. Y así sucesivamente para pedir qué sangre va a necesitar nuestro bebé. ¿Cuáles son las posibles complicaciones del exsanguíneo? Por componentes sanguíneos sabemos que hay complicaciones como infecciones, hipocalcemias, hipoglicemias, acidosis metabólica, etc. Y por el catéter que usamos muchas veces arritmias, si no está estéril, sepsis, onfalitis, ¿no? Trombosis arteriales, perforación de vasos, isquemias, necrosis, etc. Y por último hablamos de la gamma globulina. Hay evidencia que apoya el uso de inmunoglobulina endovenosa, lo que es la gamma globulina, en los casos de isoinmunizaciones de factor. Dice, evidencia apoya su uso asociado a fototerapia, enfermedad hemolítica asociada a VORH, en las que se produzca ascenso rápido de bilirrubina y no esté en rango de exsanguíneo transfusión. Se recomienda 500 miligramos por kilo en al menos 4 horas. Otras terapias, llámese transfusión de albúminas, inclusive fenobarbital, que dicen que actúa a nivel hepático para disminuir, son tan lentos que no nos ayudan a disminuir esta neurotoxicidad, por eso ya no se utilizan. ¿Cuál sería el mecanismo propuesto de la gamma globulina? Es que bloquea los receptores Fc, reduce hemólisis y reduce la formación de bilirrubina. Y se dice que acelera el catabolismo de inmunoglobulina G, reduciendo de esta manera los anticuerpos circulantes. Gracias por vuestra atención. Creo que todavía estamos a tiempo para algunas preguntas si es que las hay. Y les deseo suerte en el examen, que va a estar fácil. Aprovechen. Este examen es para sacar 20. ¿Alguna pregunta? Y mientras van pensando, Sebastián, por favor, me pasas la asistencia. Son 121 asistentes. Sebas, gracias. No te olvides. ¿No hay preguntas?